¿Qué interruptor termomagnético utilizar? ¿Qué térmica usar según los cables? ¿Qué colores? ¿Qué sección o grosor de cables? Y como hay diversas y variadas opiniones, para hablar con propiedad y que no haya margen de dudas, vamos a apelar a la autoridad máxima en el asunto. En este caso, aquí en Argentina, a la AEA, Asociación Electrotécnica Argentina. Primero, recordar que el interruptor termomagnético o térmica protege la instalación eléctrica, más precisamente los cables, y lo hace por sobrecargas o cortocircuitos. Y en base a la sección o grosor de los cables o conductores, ahí se elige la térmica que irá para proteger esos cables. Muy importante también recordar que cuando se proyecta la instalación, se calcula el consumo o carga que va a tener. Y también hay que prever los posibles agregados a futuro en esa instalación. Por ahí se piensa agregar algunos artefactos más, un par de aire acondicionados, algún motor, etc. Entonces, en base a ese consumo es que se elige el cable o conductor, es decir, su sección o grosor. Y luego, y en base a esto, se elige la térmica que protegerá esos cables, como ya dijimos. De todas maneras, amén del consumo que tengamos, existen secciones mínimas de cable. Y aquí tenemos una tabla desde la AEA que nos aclara bien el panorama. Aquí dice que la sección nominal de los cables debe calcularse en función de su intensidad de corriente máxima admisible, que después vamos a ver otra tabla, y también por la caída de tensión, con la verificación final de su solicitación térmica al cortocircuito, de acuerdo a los apartados A, B, C, D y E siguientes, que los vamos a ver también en otra tabla. Y después dice que independientemente del resultado del cálculo, amén del consumo que tengamos, como dijimos, las secciones no pueden ser menores a las siguientes, que vamos a ver ahora de manera breve, que se considerarán secciones mínimas admisibles. ¿Qué nos dice esta tabla? 770.11, muy conocida, pero la repasamos brevemente. Comenzamos desde arriba, líneas principales, aquí dice mínimo 4 milímetros cuadrados. Esta línea comprende desde el medidor allí en el pilar hasta nuestro tablero general o principal, que como máximo debe estar a 2 metros detrás del medidor. Y dice mínimo 4 milímetros, puede ser de 6 milímetros, de 10 milímetros. Esto va a depender del consumo o carga que tengamos en el hogar. Luego, desde este tablero general o principal hacia el tablero seccional adentro del inmueble, también sigue siendo línea principal. Entonces, mínimo 4 milímetros cuadrados. Y esto va a depender de la distancia, la caída de tensión que tengamos. Entonces puede ser también de 6 milímetros cuadrados, 10 milímetros cuadrados, 16 milímetros cuadrados. Va a depender de estos factores. Luego, circuitos seccionales. Sección mínima de 2,5 milímetros. Y esto comprende la línea entre el tablero seccional adentro de la casa hacia otro tablero seccional que pudiera existir. Une 2 tableros y mínimo 2,5. Después, circuitos terminales para iluminación de usos generales, IUG, con conexión fija o a través de tomacorrientes. La iluminación, cable 1,5. Después, circuitos terminales para tomacorrientes de usos generales, TUG, 2,5 milímetros cuadrados. Todos los tomas con 2,5. Circuitos terminales para iluminación de usos generales, y acá interesante, que incluyen tomacorrientes de usos generales. Y acá la sección mínima 2,5, porque hay iluminación con tomacorrientes ahí unidos. Después, línea de circuitos para usos especiales, mínimo 2,5, pero dependiendo de la carga o consumo, puede ser de 4 milímetros, por ejemplo. Luego, líneas de circuitos para usos específicos, excepto muy baja tensión funcional, 2,5 mínimo de sección. Después, líneas de circuitos para uso específico, alimentación a muy baja tensión funcional, 1,5. Después, las alimentaciones a interruptores de efecto, a las teclas para prender una luz,
1 milímetro cuadrado está perfecto, y el retorno de estos interruptores de efecto también de 1 milímetro, aunque generalmente usamos cable de 1,5. Y por último, el cable de protección a tierra, el cable a tierra verde amarillo, mínimo 2,5, el cual va a unir la tercer pata de todos los tomacorriente. Y además de tener en cuenta la sección mínima de los cables, tenemos que considerar otras cuestiones. Aquí hay que verificar, por ejemplo, la temperatura máxima admisible. Para esto tenemos que ver la cláusula 770.12, que es la tabla que veíamos al principio y que después vamos a ver en detalle, que es desde ahí, de donde sacamos el amperaje en relación con la sección de los cables. También hay que considerar la máxima caída de tensión admisible. Las máximas caídas están indicadas en la cláusula 770.15.6, que no viene en el caso ahora en este video. C. De las solicitaciones térmicas en relación con las sobrecargas y los cortocircuitos, los máximos y los mínimos. D. De los esfuerzos electrodinámicos susceptibles de aparecer en caso de un cortocircuito. Y por último, otras solicitaciones mecánicas a las que puedan estar sometidos los conductores. Así que aquí tenemos diferentes variantes a fin de considerar qué cable tenemos que utilizar para ese consumo, para luego elegir la térmica correspondiente a fin de proteger a ese cable. Ahora sí, estamos en condiciones de ver y analizar la tabla 770.12, que es la que nos interesa a todos, porque esta es la que nos va a ayudar a determinar qué térmica usar según el cable, a grandes rasgos, amén de los factores que analizamos recién. Comenzamos. 770.12.2.2 cables sin envoltura de protección, o sea, no es el cable TPR, sino el cable unipolar, como se ve acá, según IRAM NM247-3 e IRAM 62267. Esta nueva norma es la que reemplazó, como decíamos hoy, en el año 2003 a la antigua norma 2183. Así que esta es la que nos rige actualmente. Esta es la edición 2017, página 38, y vamos a mencionar algunas salvedades. Estos cables están dispuestos para cañerías embutidas en mampostería, también en cañerías por dentro de vacíos previstos en la mampostería, también para cable canal embutido en el piso o cable canal a la vista o suspendidos en el cielo raso, y en cañerías a la vista sobre paredes. Esta tabla establece la intensidad de corriente admisible en amperes para una temperatura ambiente de cálculo de 40 grados centígrados. ¿Y por qué? Porque esta temperatura de 40 grados es la temperatura promedio que se toma como referencia para un uso habitual. Así que, habiendo hecho estas aclaraciones, comenzamos a ver la tabla 770.12, intensidad de corriente admisible, amperes, para temperaturas de 40 grados. Tenemos la monofásica y la trifásica, pero nos vamos a centrar un poco más en la monofásica, la domiciliaria. Primero, en la parte inferior nos aclara que en la tabla se deben considerar las siguientes referencias. 2 por es igual a 2 cables cargados, es decir, fase y neutro, más la protección de tierra. Y 3 por es igual a 3 cables cargados, o sea, las 3 fases, más neutro, más protección de tierra, que sería la trifásica. Volvemos al cuadro. Primera columna, cobre, que es el cable en milímetros cuadrados. Luego tenemos 2 por, que es la monofásica, y luego 3 por, que es la trifásica. Vayamos con el primer cable, y esto es lo que nos interesa. El cable de 1 milímetro cuadrado puede soportar, en las condiciones que hoy vimos, con 40 grados de temperatura, hasta 11 amperes. Por lo tanto, podemos poner una termomagnética de 10 amperes para proteger ese cable. Es importante también considerar que las térmicas no desactivan o saltan o cortan en el amperaje que tienen allí calibrado. Generalmente tienen a veces un 10 o 15 o 20% de impedancia. Entonces una térmica de 10 amperes a veces llega a 10 amperes y no corta.
sino que corta cuando llega a 11 amperes o a veces hasta 12 amperes. Entonces siempre darle un margen. Segundo, cable de 1,5, que es el que generalmente usamos para la iluminación, soporta hasta 15 amperes y nosotros por norma siempre le colocamos una termomagnética de 10 amperes. Ahí lo vamos a proteger bien al cable. Y vemos que en trifásica disminuyen los valores. Para el cable de 1 tenemos 10 amperes, el de 1,5 14 amperes. Vamos al cable de 2,5, que es muy utilizado en los domicilios, sobre todo para las líneas de toma corriente. Soporta hasta 21 amperes en monofásica. Podemos colocarle una termomagnética de 20 amperes o de 16 amperes, para que no esté muy exigido en tal caso. Ahí en trifásica baja 18. Cable de 4 soporta hasta 28 amperes, como vemos ahí en monofásica. Podemos colocarle una térmica de 25 amperes que lo va a proteger bien. O una de 20, pero con una de 25 estaríamos también bien, cuidándolo. Luego, cable de 6 milímetros, tiene un soporte de hasta 36 amperes y podríamos colocarle una termomagnética de 32 amperes tranquilamente. Y por último, el cable de 10 amperes, para no hacerlo tan extenso, soporta hasta 50 amperes. Y aquí, para que no quede tan exigido, podríamos colocar una termomagnética de 40 amperes a fin de protegerlo de buena manera. Si el cable de 10 aguanta hasta 50 amperes y una térmica de 40, por ahí corta los 43, 44 amperes en un sobrecalentamiento o por sobrecarga, no estaríamos exigiendo en gran manera a este conductor, a este cable. Así que podría ser esto lo correcto. Pasamos a otra tabla que aclara la cantidad de bocas de tomas o luces por circuito. Y tenemos tipo de circuito, uso general, iluminación de uso general, IUG. Y el máximo de bocas hasta 15 bocas, o sea, hasta 15 luces. Y el máximo calibre de protección, 16 amperes. O sea que podemos utilizar una térmica de 10 amperes, que es la que habitualmente se usa para iluminación, de 15 amperes o hasta 16 amperes. Luego seguimos en uso general, toma corriente uso general, TUG, máximo cantidad de bocas hasta 15 toma corrientes y el máximo calibre de protección, o sea la térmica, hasta 20 amperes. Podemos colocar una térmica de 15, 16 y hasta de 20 amperes también para este circuito de toma corriente. Luego en tipo de circuito, uso especial, y acá tenemos toma corriente de uso especial, TUE, máxima cantidad de bocas, 15 bocas también. Y acá el calibre aumenta a 32 amperes. Podemos tener algún aire acondicionado de buen consumo, algún motor, etcétera, ¿no? Un toma especial. Varios tomas especiales hasta 15 bocas. Y si hablamos de cables, hay que empalmarlos, ¿no? Uniones entre cables. ¿Qué nos dice este apartado? Que en las uniones y derivaciones de cables de secciones menores a 4 milímetros cuadrados, se admiten uniones de 4 conductores como máximo, intercalando y retorciendo sus hebras. Ahí los ajustamos bien con la pinza, peinándolos sin lastimar los filamentos de cobre. Las uniones y derivaciones de cables de secciones de 4 milímetros cuadrados pueden efectuarse del mismo modo, en tanto y en cuanto la unión no supere los 3 conductores. Para agrupamientos múltiples, más de 4 cables, deben usarse borneras de conexionado conformes a IRAM 2441 u otras borneras normalizadas según normas IEC. Y las uniones y derivaciones de cable de secciones mayores que 4 milímetros deben hacerse por medio de borneras, manguitos de indentar, los manguitos de unión o soldar, usando soldadura de bajo punto de fusión con decapante de residuo no ácido u otro tipo de conexiones que aseguren una conductividad eléctrica por lo menos igual a la del conductor original. Y para terminar, aunque la mayoría lo sepa, identifiquemos los cables por sus colores. Siempre el cable de fase debe ser marrón, negro o rojo, el neutro celeste y el conductor de protección, el cable a tierra, verde amarillo. ¿Sí o sí? Hoy fue en modo maestro, mucha teoría, pero espero que te sirva para tu proyecto. Dando luz a tu vida. ¡Nos vemos!